Es la fortaleza de tu vida para cantar, para reír, para soñar, para seguir. Bienvenido a tu alimento espiritual. Recibe hoy tu pan de vida con Paola y Jorge Galeano. Hola familia, amigos oyentes de Ser Integral y el Pan de Vida. Es un privilegio poderlos acompañar y saludar nuevamente. Continuamos con el segundo libro de Samuel y sus enseñanzas. Allí en el capítulo 12, versículo 9 en adelante dice: ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos, daré tus mujeres a otros hombres, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Qué tremendo, porque nosotros le hemos titulado a este pan de vida: Dios perdona, pero las consecuencias quedan. Entonces miremos algunos aspectos importantes, y es que Dios había amado a David. Dios lo había sacado de detrás de las ovejas cuando era joven, lo había ungido y lo había protegido. Luego de tenerlo todo, David se confió ¿en dónde? En su poder y en sus riquezas. Pero lamentablemente ese poder y esa riqueza lo llevaron a descuidar la vida de intimidad y de oración. Entonces David se quedó un día en el palacio, en un momento donde tenía que salir a pelear, donde tenía que salir a cumplir sus labores de rey, pero no lo hizo así. En vez se quedó viendo a una hermosa mujer, y ¿qué hizo? Pues la deseó. Entonces luego David abusa de su poder y la llama y tiene relaciones sexuales con ella. Ahora la mujer queda embarazada, y para esconder ese embarazo y esconder el pecado, emborracha a su esposo, al esposo de esta mujer, y lamentablemente pues ocurre que lo manda a asesinar, lo manda al frente de la batalla y comete un homicidio. Entonces miremos que hay muchas aplicaciones, y yo quiero que mi esposa nos comparta algunas de ellas. Bueno, pero también debemos recordar que David fue reprendido por Dios cuando cometió estos pecados, pero él, como lo vimos el día de ayer, reconoció su pecado y se arrepintió, pero desafortunadamente empezó a recoger las consecuencias de lo que había sembrado. Entonces vemos que se murió ese bebé que había sido engendrado en pecado, tuvo la inseguridad del respaldo de Dios, sentía que Dios ya no estaba con él. Uno de sus hijos violó a su hermana. También vemos que uno de sus hijos promovió la división del reino y lo traicionó y se sublevó contra él. Pero también vemos que su hijo consentido fue muerto por su hermano también, y tuvo también que huir en muchas oportunidades del pueblo para que no lo mataran. Y también negó a Dios, para que Dios le negó la construcción del templo, que era un anhelo de David, precisamente como una consecuencia de su pecado. ¿Qué podemos aprender y aplicar a nuestra vida de todo esto que vivió David? Y es que nosotros también, si somos hijos de Dios, Él nos llama, Él nos unge, Él nos saca de ese lugar de miseria que es el mundo, donde muchas veces estamos comiendo migajas, y nos pone a comer con Él un banquete, nos da un lugar de privilegio que es poder estar cerca de Él. Pero nosotros muchas veces, por descuidar nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios, le fallamos. Somos tentados como fue tentado David, y caemos en la trampa. Y cuando nosotros queremos esconder el pecado, eso se vuelve como una bola de nieve, y el pecado tras pecado va creciendo y nuestro corazón se va endureciendo. No podemos permitir que eso pase, sino que debemos tener un corazón arrepentido. Cuando le falles a Dios, sea por algo pequeño o por algo grande, ven delante de su presencia y llora tu pecado y arrepiéntete. Claro que van a quedar consecuencias, y es por eso que debemos ser conscientes y mirar la vida de David como un espejo, y no querer esos errores y esas consecuencias que él tuvo, porque fueron terribles, fueron fatales, y muchas de las cosas que él vivió
tal vez si hubiera pensado un poco, se hubiera arrepentido antes de caer en la tentación y no lo hubiera hecho. Entonces recuerda que todo lo que tú hagas, aunque Dios te perdone, va a producir una consecuencia, tal vez en el tiempo presente o tal vez en el tiempo futuro. Y a veces esas consecuencias son tan grandes que tocan a nuestros hijos y aún a nuestra descendencia completa. De pronto van a tocar tu economía, de pronto van a tocar tu salud, van a tocar tu familia, pero todo trae las consecuencias. Por eso el Señor con amor nos ha dado su palabra, sus mandamientos para protegernos, para que nosotros los pongamos por obra y no caigamos en tentación y no tengamos que vivir consecuencias que el Señor no quiere que vivamos. Así que debemos estar alertas y, como lo dijimos anteriormente, de David, tomar lo bueno y desechar lo malo y no caer en tentación. Bendiciones. Recuerda enviar tus peticiones de oración a nuestros canales de contacto. Además, no olvides compartir este pan de vida con tus amigos y familia. Dios te bendiga. Te esperamos en un nuevo podcast del Pan de Vida.